Ronald DeFeo, el asesino de Amityville. El 112 de Ocean Avenue, en Amityville, en el sur de Long Island, a 20 millas de la ciudad de Nueva York, puede denominarse mansión por lo grande que es. Además de la construcción, abarca bastantes hectáreas y un embarcadero. Está en una buena zona dentro del estado y su precio no sería asequible de no haber ocurrido allí un asesinato múltiple muy célebre, que dio origen a una novela de terror, varias películas y un fraude inmenso. La segunda mansión se construyó en 1928 y es la que hasta la fecha existe. El constructor fue un hombre llamado Monaghan. Varias familias fueron sus dueñas, hasta que los Riley la vendieron a la familia DeFeo. Tras los incidentes que allí ocurrieron, se descubrió una habitación pequeña en el sótano que contenía un pozo y que no estaba ilustrada en los planos. Esta habitación tenía las paredes pintadas de rojo y se convirtió en uno de los misterios de la mansión de Amityville. Ronald Joseph Butch DeFeo nació el 26 de septiembre de 1951 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Fue hijo de Ronald y Louise DeFeo, y tuvo 4 hermanos, Allison, Dawn, Mark y John. La familia DeFeo llegó a instalarse en la casa de Amityville. El padre tenía marcados cambios de humor sin motivo aparente, convirtiéndose en una especie de tirano ante sus hijos, mientras que ante sus amistades era una persona amable y afable. Ronald DeFeo, su hijo, tuvo siempre una mala relación con su padre debido a los enfrentamientos con este. Ambos se parecían en el carácter violento. Ronald tuvo que soportar la tiranía del padre y tragarse las fuertes discusiones con la madre. Se convirtió en un niño solitario que años más tarde explotaría. Para paliar el comportamiento de Ronald, sus padres se dedicaron a comprarlo. Le hacían regalos y le daban dinero a cambio de tener una convivencia más tranquila. El tener tanto dinero en las manos solo empeoró las cosas en el joven estudiante. Cuando Ronald estudiaba, llegó a liderar un grupo de violentos vándalos. En esa época tomaba LSD y también coqueteaba peligrosamente con la heroína. Sus padres decidieron sacarlo de la escuela parroquial cuando tenía apenas 17 años. Visitó a varios psicólogos y psiquiatras debido a su comportamiento violento. Sin embargo, no consiguieron ayudarlo, pues mantenía esa conducta delante de los médicos. Ronald tuvo varios problemas en su adolescencia y creó situaciones delicadas durante algunas fiestas a las que fue invitado. En una de ellas, apuntó con su escopeta a la cabeza de uno de sus amigos, sembrando el pánico. Tras unos tensos segundos le dijo: «Vaya, te has puesto blanco». El incidente no pasó a mayores, pero tiempo después se recordaría con horror. Mientras tanto, el matrimonio DeFeo seguía teniendo fuertes discusiones y en una ocasión Ronald, harto de presenciarlas, se dirigió a la sala con una escopeta en las manos y apuntó a su padre. Le gritó que abandonara de una vez a su madre y le aseguró que le iba a hacer pagar por sus malos tratos. Luego disparó, pero el gatillo se trabó y no ocurrió nada. Ronald además había empezado a realizar sacrificios satánicos en el sótano de la casa. En el cuarto secreto detrás de la alacena, mataba perros y cerdos y pintaba con su sangre las paredes pidiendo dinero y poder. Ronald buscó más dinero fácil y cometió un robo en la empresa de su abuelo. Tenía que ingresar el dinero al banco, pero no lo hizo, asegurando que le habían robado. Cuando la policía lo interrogó, se dieron cuenta de que algo fallaba en su historia y el abuelo decidió dejarlo pasar y no poner una demanda. En ese momento, Ronald odiaba a su padre, tenía un carácter explosivo y era violento. Días después de su delito pecuniario cometió otro más grande, que dio origen a la leyenda negra de la mansión de Amityville: asesinar a toda su familia. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo llevó a cabo lo que llevaba tiempo planeando, aunque luego declararía que aquello fue una orden, porque escuchaba voces que le decían que tenía que hacerlo. Drogó a toda su familia para que no se despertaran. Ni siquiera se acostó, solo se tumbó sobre la cama. Esperó a las 3:15 de la madrugada, llegada la hora, se levantó y cogió un rifle de caza de los muchos que tenía en su habitación, pues era aficionado a la cacería. Ronald entró primero en la habitación de sus padres y les disparó en la cabeza.
Tenía 4 hermanos, 2 chicas y 2 chicos. Los niños dormían en la misma habitación. La niña, Allison, de 13 años, lo hacía en la misma planta que sus padres, pero la dejó para más adelante. Ella fue la única persona que se despertó cuando escuchó los disparos. Ronald descubriría que fue la única que no probó el primer plato de la cena, donde roció los somníferos. Pero esto no le valió, la mató igualmente, pero antes la llevó hasta su cama. Asesinó a todos sus hermanos. Después los tapó con una manta, los puso como si estuvieran durmiendo boca abajo y con los brazos bajo la cabeza, cruzados. Limpió parte de la sangre de las paredes y cuando terminó se marchó a trabajar. Lo hizo más temprano de lo habitual, pero buscó una excusa, no podía dormir y así adelantaba en el trabajo. Como su padre tenía que hacer una venta aquella mañana, le vino bien que no apareciera, para así tener más tiempo para fabricarse una coartada. Durante el transcurso de la mañana, Ronald DeFeo hizo algunas llamadas a casa sabiendo que nadie respondería, y cuando habló con su novia decidieron comer juntos. De ese modo el tiempo se alargaba y su coartada, desde su punto de vista, se hacía más consistente. Más tarde vio a un amigo suyo llamado Bobby y este le comentó que había pasado por su casa y visto los coches de la familia, aunque nadie le abrió la puerta para recoger el periódico que les llevaba cada día. Tras la cita con su novia, Ronald fue al bar, The Beaches Brew, donde había quedado con Bobby y le pidió ayuda. Se mostró aparentemente preocupado por su familia, porque afirmaba que también él había estado en la casa, pero sin poder entrar por falta de llaves, y que igualmente él le había extrañado que nadie abriera la puerta. Fueron hacia allí, entraron a la casa y Ronald fingió horrorizarse al ver lo ocurrido. Regresaron al bar, donde entró vociferando que habían matado a su familia. Otro chico, Joey Smith, lo acompañó al lugar y fue quien avisó a la policía. La voz de Smith era la voz temblorosa de un hombre que quedaría marcado para siempre tras ver los crueles asesinatos cometidos en el 112 de Ocean Avenue. Los muertos fueron, Ronald, el padre, de 43 años, Louise, la madre, de 42, Dawn, hermana de Ronald, de 18 años, Allison, de 13, y sus hermanos, Mark, de 11 años, y John, de 9. La familia DeFeo fue enterrada 2 días después en el cementerio St. Charles, en el condado de Suffolk, Nueva York. Aunque al principio Ronald negó saber nada sobre los crímenes, todas las pruebas apuntaban hacia él. El móvil era un seguro de vida de $200,000 y el dinero que el padre guardaba en la caja fuerte ubicada en su dormitorio. Ronald acabó confesando y declarándose culpable, pero asegurando que no había actuado por propia iniciativa. Decía estar convencido de que en el 112 de Ocean Avenue habitaba una fuerza maligna que acabó poseyéndolo y haciéndole protagonista de la matanza. Su abogado defensor trató de hacerlo pasar por un demente para así conseguir una condena más pequeña, pero Ronald no se libró de 25 años de cárcel por cada asesinato cometido. La casa fue puesta en venta y la compró la familia Lutz. George y Kathy Lutz eran una pareja con hijos que, tras llegar a la mansión, aseguraron haber presenciado eventos sobrenaturales. Jay Anson, un periodista veterano, escribió un libro que se convirtió en un éxito instantáneo de ventas en todo el mundo, Aquí vive el horror o el horror de Amityville, mismo que duró un año en el número 1 de la lista de los libros más vendidos del New York Times y fue traducido a varios idiomas, dando origen además a varias películas y documentales.